Bueno, ahora vamos con un epígrafe bastante largo. Yo diría que quizás de los que más. Pero bueno, eso lo digo siempre, así que se lo va a hacer. Bueno, este ya es del siguiente periodo, tras tras de que se destituya a Isabel II con la Revolución Gloriosa de 1868. Lo gloriosa es el nombre que se le puso en la época, ¿vale? No es que lo ponga yo. Este periodo se llama Sexenio Democrático. Como veis, hay bastantes periodos que se han llamado desde la historiografía, es decir, lo que hacen los historiadores, o lo que en teoría hacemos, si es que me puedo considerar uno, su nombre viene del número de años que duran, ¿no? Tenemos sexenio absolutista, trienio liberal, década conservadora, década moderada, eh, bienio progresista y ahora sexenio democrático. Sexenio democrático, lo de palabra democrático, viene de que el planteamiento político va a ser muy distinto a lo que bueno, me explico. Va a ser distinto a lo que venimos a decir con liberal. Liberalismo, entendido como ideología política del siglo XIX, significa todos esos valores que hemos estado explicando hasta ahora, que sobre todo explicamos con el epígrafe de la Constitución de Cádiz. División de poderes o separación de poderes, igualdad jurídica frente a la ley, liberalismo económico. Bien, eso en general se suele llamar liberalismo doctrinario, por si queréis buscar un poco más en internet. Ese liberalismo doctrinario es elitista, es decir, no cree en el sufragio universal. Algunos liberales, partido moderado, creen en que el sufragio censitario tiene que ser más limitado que, por ejemplo, los del partido moderado. Perdón, que el partido progresista. Pero en el fondo, ambos creen en que es una minoría aquella que tiene que tener acceso al poder. Entonces, ¿eso es distinto a la democracia en qué? Bueno, pues lo del Partido Democrático ya dijimos que nacía en España en el año 49. Bueno, en el año 48 en Europa ocurre la tercera de las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales bueno, son fenómenos históricos que ocurren en toda Europa. En España en el año 20, el año 20 es la primera y esta de España se extiende al resto de Europa. Luego hay otra en el año 30 y luego está la del 48. Y la del 48 es muy importante porque rompe o hace romper lo que sería el movimiento obrero del liberalismo. Se separa, se desgaja entendiendo que aparece un movimiento de liberalismo democrático o movimiento democrático que defiende que son todas las personas aquellas que tienen que tener acceso al poder político, es decir, sufragio universal, que pueda votar toda la gente. Bueno, pues eso en España lo defiende el Partido Democrático desde el año 49, pero aún así seguía siendo minoritario. No significa que esto sea así un movimiento que todo el mundo en España, todos los campesinos, los proletarios defendían. No, ¿vale? No. Sigue siendo elitista. Pero poco a poco va extendiéndose. Poco a poco sus ideas del sufragio universal empiezan a hacerse populares. Y en el sexenio democrático es cuando triunfan. Entonces, este epígrafe del sexenio democrático, lo de la palabra democrático, es lo primero que habría que mencionar. Que democrático es para diferenciarlo de los planteamientos liberales doctrinarios. Bien, luego, ¿qué tenemos que mencionar en este epígrafe? Que vaya pedazo de introducción que me estoy marcando. Bueno, pues Constitución de 1869, nos dice el epígrafe. Luego, evolución política, mencionando el gobierno provisional, en el cual sobre todo hablaremos del problema de elegir quién va a ser el próximo rey de España después de Isabel II. ¿Cómo, o bueno, más bien, cuáles son los problemas que encontrará el que se elige como rey de España, que es Amadeo de Saboya, y cómo se va del poder, cómo dimite? Y luego ya la Primera República Española que se instituye después de que Amadeo decida que no quiere continuar con el trono. Como os digo, es un epígrafe muy largo, así que bueno, lo primero, disculpas por adelantado.
Bien, os decía, el sexenio democrático empieza con la Revolución Gloriosa, que se llama así, gloriosa. Si lo ponéis entre comillas, casi que mejor, para que dejéis claro que os estoy refiriendo al término que se utilizó en el momento. Bien, para hablar de esto, primero sí o sí tenemos que decir de dónde viene la revolución. Entonces, ¿de dónde viene la revolución? Bueno, pues ya sabéis que con el reinado de Isabel II se excluye del poder a todos aquellos que no son el partido moderado, sobre todo después de que esa unión liberal de O'Donnell fracasara después de su gobierno largo. Eso hizo que Prim, que ahora hablaremos ya más de él, Prim consiga unir fuerzas a partir del año 1866 entre todos los partidos que habían estado fuera del poder para que se unan fuerzas frente a Isabel II. Bien, intentando organizarlo mejor. Tenemos lo primero que en 1866 hay una fuerte crisis. Se une una crisis entre que hay problemas de producción de comida, tenemos una crisis de las finanzas de las empresas que habían invertido en la construcción de ferrocarriles en España y crisis del capitalismo. Luego tenemos ese pacto de Ostende. Bien, el pacto de Ostende es el que os estaba comentando. Prim consigue unir, Prim es la persona bueno, pues se convierte en el político más influyente de España en ese momento. Prim consigue unir a los partidos democráticos, a la Unión Liberal de O'Donnell, una vez que O'Donnell ya ha muerto, consigue unir al Partido Progresista y al Partido Demócrata, no sé si es el primero que he dicho, les une a todos en el Pacto de Ostende y firman que consideran que el régimen de Isabel II está ya caduco, ha caducado, no puede seguir en el poder, porque cada vez esa camarilla, ese grupo de personas cercanas a Isabel II cada vez está más aislado políticamente del resto del sistema político español. Ejemplos de ese aislamiento político. Bueno, pues el duque de Montpensier, que es una persona que hablaremos más de él, que estaba muy dedicado a la conspiración dentro de España en ese momento, pues por ejemplo, ya llevó a cabo intentos de conspirar contra el poder en ese momento. Pero es que además O'Donnell, que era una persona que no formaba parte del Partido Moderado, pero que sí que contaba con el apoyo de Isabel II, pues O'Donnell, por ejemplo, muere. Y Narváez, el espadón del Partido Moderado, también muere. Eso hace que el gobierno de Isabel II esté cada vez más aislado. Por tanto, se considera que el régimen de Isabel II ha entrado en crisis, se tiene que cambiar el régimen. Y el Pacto de Ostende entra para eso. En 1868, ese Pacto de Ostende entra en juego. Hay una revolución, la cual es iniciada con un pronunciamiento de este hombre de aquí, el general Topete, en Cádiz. El general Topete tiene el apoyo de Prim, que es este general que os estoy diciendo que tanto poder tenía en España, que era del Partido Progresista, el cual estaba fuera y que había promovido el Pacto de Ostende, y también tiene el apoyo de Serrano, que Serrano va a ser el sucesor de O'Donnell en la Unión Liberal. Se hace un manifiesto conocido como España con honra, este es muy habitual también de la EBAU, el cual se hizo muy popular dentro de España, se extendió muy rápido. Y eso hizo ayudar a que esa revolución, ese pronunciamiento del general Topete en Cádiz, se vea apoyado por otros movimientos populares, otros levantamientos populares dentro de ciudades, movimientos que dan lugar a juntas revolucionarias locales, al estilo de las juntas municipales de la Guerra de Independencia, ¿vale? Hay juntas populares para tomar el poder en diferentes ciudades y para pedir el apoyo al general Topete y su revolución. En este mapa tenéis aquí cómo desde Cádiz se va a extender la revolución y esa revolución de Topete desde Cádiz se va a encontrar con un ejército de los defensores del gobierno de Isabel II a los cuales van a ser derrotados. Y Isabel II, frente a esta situación, decide que va a huir a París. Bueno, el ejército avanza, se enfrenta al ejército gubernamental en la batalla de Alcolea e Isabel II abandona España hacia París, se va al exilio.
Con ello, quedamos con que España se ha quedado sin gobierno. No hay gobierno, no hay reina, entonces se constituye lo que se llama un gobierno provisional. Provisional porque se van a convocar elecciones. Y el presidente de este gobierno provisional es Serrano, el general Serrano, que ya hemos dicho es el que sustituye a O'Donnell en la Unión Liberal. Bien. Esas juntas revolucionarias que habían surgido en los pueblos, en las localidades, en los municipios, en las ciudades, suponen un problema para un gobierno centralizado, ¿no? Para un gobierno, pues, de las oligarquías. Porque supone que tienes en las ciudades a la gente, al pueblo, gobernándose a sí misma. Entonces se van a disolver, porque suponían un peligro. Se convocan elecciones, las cuales se llevan a cabo en enero del año 1869. Y esas elecciones es a Cortes Constituyentes. Y ya sabéis, constituyente significa que van a dar lugar a una constitución. Esa constitución se va a crear en el año 69 y es la que en el epígrafe nos preguntan. El gobierno provisional, pese a que ha hecho que se tenga que exiliar la reina de España, va a expresarse como monárquico. No, no significa que sean republicanos. Ellos siguen creyendo que España tiene que ser una monarquía. Pero hay que iniciar la búsqueda de un candidato para el trono de España. Bueno, en esta situación de las elecciones de enero del año 69 se forman dos bloques, con objetivos que se unen en muy poquito. El problema estaba en que coincidían solo en parte. Ese pacto de Ostende tenía muy claro que se apoyaban entre ellos en acabar con Isabel II y su régimen. Querían regenerar España a través de la revolución, a través de la destrucción de lo que había, ¿no? Pero luego, una vez que has acabado con el régimen, hay que decidir qué es lo que quieres crear nuevo, ¿no? Y ahí es cuando empiezan las disensiones, los desacuerdos. Entonces tenemos un grupo, un bloque que son los progresistas y otro bloque que son los republicanos. Y aquí ya vemos que surge un grupo político nuevo, ¿no? Bueno, los progresistas estaban apoyados sobre todo por también la Unión Liberal, solo que la Unión Liberal hay que valorar que desde que muere O'Donnell casi no tiene personalidad si lo comparamos con la Unión Liberal que había sido entre el año 56, bueno, 58 al 63. Entonces, progresistas cuenta con apoyo de la Unión Liberal, los unionistas, y con la parte más moderada del Partido Demócrata, que es ese partido que ya os he estado explicando al inicio del vídeo. ¿Quiénes apoyaban a este grupo? Bueno, pues son las clases medias. Antes, en el final del epígrafe 6.2, ya hemos estado hablando de quiénes son las clases medias, los profesionales liberales, y es que son la gente que se siente más afín, que se identifica más con un gobierno que digamos que no haga unas reformas muy radicales, ¿no? Que intenten cambiar las cosas hacia el progresismo, hacia la soberanía nacional, hacia pues intentar poco a poco ir ampliando el sufragio, pero que tampoco quieran una revolución al estilo obrero o proletario o socialista, ¿vale? No, no quieren eso. Entonces, estos son los que apoyan a ese gobierno provisional que hemos estado hablando ahora de Serrano. Objetivo: establecer un régimen más abierto y representativo, permitir que haya, pues, la diversidad de partidos políticos que había en España y que Isabel II no permitía. Y luego, ¿quiénes son esos republicanos? Bueno, pues es un sector que originalmente formaba parte del Partido Demócrata, pero que se va a salir, se va a escindir del Partido Demócrata y que son más radicales. Como los más moderados del Partido Demócrata se declaran monárquicos, pues los que no creen en la monarquía, los más radicales, pues esos, nuevo grupo republicano. Entonces, ¿qué quieren estos? Estos se van a identificar con que quieren que España pase a ser una república federal. ¿Y eso de federal qué significa? Bueno, pues tenéis que pensar en, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos tienes los diferentes gobiernos de los diferentes estados de los Estados Unidos, los 50, pero luego tienes un gobierno federal que está por encima de todos, ¿no? Pero el que Estados Unidos sea un estado federal, una república federal, implica
que cada estado tiene una gran cantidad de poderes. Ellos luego tienen sus leyes, tienen sus impuestos, mientras que el gobierno federal se dedica a organizar pues, lo que viene a ser seguridad, la seguridad nacional, se dedica más a cuestiones que interesan a todos, ¿no? Bien, pues estos querían eso para España. Querían que las diferentes regiones de España tuvieran una gran autonomía y se unan en un gobierno que les defienda a todos, que sea un gobierno federal. Bien, eso es más propio de un gobierno radical, ¿no? Un gobierno muy progresista. Luego, están mucho más interesados en la justicia económica y la justicia social. Y eso significa que creían más en defender los derechos individuales de, por ejemplo, los obreros o de los campesinos. Algo que los progresistas no tenían tan, tan, tan como una prioridad. Luego, esas juntas que habían surgido en los municipios en España con la Revolución Gloriosa, que han sido disueltas por el gobierno provisional, bueno, pues esas son precisamente las que apoyaban más a este partido republicano. Bueno, aquí una definición de República Federal. En oposición al modelo de república unitaria o centralista, la República Federal pretende que los diferentes territorios que la integran gocen de un amplio margen de autogobierno, con relaciones entre ellos basadas en el concepto de pacto, foedus en latín, entre iguales. Es decir, en un Estado federal el poder estatal se divide entre una autoridad central y las autoridades territoriales, que no están sometidas a la central, sino coordinadas con ella. Bueno, ahora ya hablamos de la Constitución y del primer periodo de regencia hasta que se elija al rey. Bueno, hemos dicho que en enero hay elecciones a Cortes Constituyentes, en enero del 69. Bien, pues se llevan a cabo y vencen las fuerzas que forman parte del gobierno provisional. Bueno, pues los unionistas, el Partido Progresista, los demócratas, más defensores de la monarquía. Mientras que eso, el Partido Republicano o los carlistas, que también van a ver representados en las elecciones, se quedan muy, muy lejos de poder tener una presencia significativa. Entonces, de estas cortes, que tienen apoyo sobre todo de lo que era ese gobierno provisional, van a escribir la Constitución del año 1869. Entonces, qué características tiene esa Constitución? Bueno, pues lo primero, si hemos hablado ya de tres constituciones, ¿no? La del 17, la del 12 de Cádiz, la del 37 y la del 45. La del 69, la principal diferencia que tiene es que es la primera que se puede considerar verdaderamente democrática. Con democrático ya he dicho que es pues intentar defender muchos más derechos individuales, defender la justicia social, que todo el mundo vote. Bueno, si ya la Constitución de Cádiz había sido avanzada respecto a su época, ¿no? Que las constituciones que harán después de la de Cádiz son menos liberales, bueno, pues la del 69 le ocurre algo similar con su momento histórico. Es una constitución bastante adelantada a la defensa de los derechos democráticos que hay en otros países de Europa. En la Constitución del 69 se declaran un montón de derechos individuales. Por ejemplo, derecho de todos los ciudadanos a la participación política. Esto ya es bastante distinto a la del 37 y del 45, que dejaban muy claro que una persona que formara parte de las Cortes tenía que tener propiedades, tenía que tener dinero. Aquí todos. Luego, sufragio universal masculino, desde luego. Ya sabéis que el voto de las mujeres no se permite hasta el año 31. Bueno, sufragio universal, por primera vez, ¿no? Esto es un gran avance. Libertad de imprenta, libertad de culto, aunque eso sí, España va a seguir manteniendo el sueldo de esos ministros, recordad que de la religión, que son los curas. Luego, derecho de reunión, derecho de asociación. Esto va a ser clave en la historia de España porque el permitir que las personas puedan crear sus propias asociaciones dará lugar a que se puedan crear en España las primeras organizaciones del movimiento obrero en España. Más, la soberanía nacional. Ya no es compartida, es soberanía nacional.
Luego se dice que va a ser una monarquía, aunque el monarca va a haber que buscarlo entre candidatos, todavía no se sabe quién. Y luego las cortes van a ser muy promocionadas, limitando el poder del rey. Bien, seguimos. Bueno, perdón, un pequeño matiz. El gobierno, lo que es el poder ejecutivo, siempre ha dependido del rey hasta ahora en las constituciones de España. Es decir, el rey nombra al gobierno, el rey nombra a los ministros, el rey controla al gobierno. En la del 69, el gobierno está controlado por las Cortes, por el poder legislativo. Hay un cambio. Y así es como es hoy día en España. La Constitución de 1978 que tenemos hoy, sabéis que al presidente del gobierno se le elige en el Congreso de los Diputados, que es el poder legislativo, bueno, es una de las dos cámaras del poder legislativo en España. Bueno, segundo punto, la búsqueda del rey. Bueno, Serrano pasa de ser el presidente del gobierno provisional a ser nombrado regente, hasta que se consiga elegir a un nuevo rey. Luego, Prim, que como ya os he dicho, es realmente el político que está manejando la dirección de España, a dónde va, hacia dónde va España. Prim es nombrado el jefe del gobierno. Y ahora hay que encontrar a un rey. Y entonces vamos a explicar, bueno, sin mencionaros que por favor leáis esta biografía de Prim, que es este señor que tenéis aquí, que tenéis ahí en el libro la biografía, o si no paráis el vídeo. Ahora, voy a presentar quiénes son los candidatos. Los candidatos tenían que cumplir con unas condiciones, y estas las pone Prim. Tenía que ser un rey que creyera en la democracia, porque ya se había visto el problema de tener una reina como Isabel II que no cree en la democracia, que es que, bueno, puede ser que defienda el modelo liberal, pero que es un liberalismo muy conservador. Bueno, pues eso no puede ser. Y luego, no se quería que fuera alguien de la Casa Borbón, por los problemas que podían surgir de conflictos políticos debido a formar parte de esa misma familia, ¿no? Bueno, aquí esta caricatura que dice aquí, agencia, embajada, sucursal de España, se colocan reyes con todos sus atributos, prima fija sobre la nación. Nota, no se responde de las averías. Esto es la mejor parte. Luego dice, trono para alquilar, 50.000 pesetas, ¿no? Aquí tenéis em, pone ahí, bueno, Galeano, que es un político, Portugal. Caricatura respecto a la sucesión monárquica en la España de la época, 1869. Isabel II aparece como un chiquillo, con un chiquillo, perdón, que es el futuro Alfonso XII. También lee el anuncio un carlista, perdón, este de aquí, con su boina roja. Aquí esto es un dibujo de una revista, La Flaca, que tenía una ideología federal, es decir, son muy críticos, ¿no? Estos son los que defienden la república más radical. Bueno, pues España realmente está vendiendo su trono, ¿no? Los políticos españoles están vendiendo al mejor postor, el que más vaya a defender sus ideas, para que sea rey de España. Entonces ahora ya hago el repaso de quiénes son. Bueno, pues posibles candidatos. Estaba Alfonso, el hijo de Isabel II, que sería una opción de los Borbones de España. Esto de que el rey de España no podía ser Borbón era la idea de Prim, pero no significa que no hubiera gente en España que sí que creyera en ello. Lo que pasa es que como Prim era el hombre fuerte del gobierno, pues es el que realmente va a decidir hacia dónde va la candidatura del trono. Bueno, entonces estaba Alfonso, ese hijo de Isabel II, muy joven. Luego estaba el duque de Montpensier, ¿no? Este señor que ya en la cara lo podéis ver, ¿no? Es un señor que creía mucho en la conspiración, era todo un conspirador y que él en verdad era un Borbón de la rama francesa que estaba casado creo que era con la hermana de Isabel II y que él quería formar parte, vamos, él quería ser el rey de España. Y por eso entorpeció tanto durante el reinado de Isabel II. Luego tendríamos al rey de Portugal,
pero incluso también podría haber sido su padre, que sería la opción portuguesa. Más candidatos. También había una opción prusiana, es decir, un candidato, Leopoldo, de la familia real de Prusia. Y ahora, aquí es cuando os voy a comentar un poco consecuencias a nivel internacional que tiene la elección del candidato a rey de España en el mundo, en Europa. A ver, dejadme que vaya aquí. A ver, mapa, guerra franco-prusiana. Bueno, en el año 1870, 69-70, cuando se está buscando en Europa, o perdón, en España, un pretendiente al trono español, Europa, vamos a buscar, a ver, dejadme que encuentre aquí este mapa. Vale. Europa era tal que así, madre mía, la que estoy armando. Europa era tal que así, ¿no? Tenemos España, Francia, pero Prusia todavía no se había constituido como Alemania. Realmente este mapa no me vale para mucho. Permitidme mapa Prusia. Bueno, si estáis viendo en forma de vídeo, os recomiendo que paséis unos segundos para adelante. Vale, aquí ya sí. Si esto es lo que luego se constituye como Alemania, realmente Alemania antes de 1870 no existía, ¿vale? Alemania no existía antes de 1870 como país. Existía el reino de Prusia. Bueno, pues el reino de Prusia se había estado extendiendo a lo largo de las décadas de 1860 y había estado conquistando territorios, que son los que tenéis aquí en verde, por ejemplo, anexiones de Prusia, ¿no? Luego, estados que integrantes con Prusia en la Confederación del Norte. Bien. Pero Prusia quería hacerse con territorios que estaban en la frontera con Francia y que pertenecían a Francia, además de territorios que pertenecían al Imperio Austrohúngaro. Bueno, pues Alemania o Prusia va a conseguir hacerse con esos territorios franceses por medio de la guerra, utilizando la situación de España. Bien, ¿por qué o cómo? Francia estaba completamente, tajantemente opuesta a que en España el nuevo rey fuera de la familia prusiana. Porque si miramos al mapa de Europa, durante estas fechas, Francia iba a quedar completamente pinzada, iba a quedar una pinza entre Alemania y España. Si España tiene un rey prusiano, es fácil que España se alíe con Prusia frente a Alemania. Y Napoleón III, que era el emperador de Francia en ese momento, cuando escuche la noticia de que Alemania o Prusia está presionando a España para que consiga que el nuevo rey de España sea prusiano, Napoleón III no va a dudar en declarar la guerra a Prusia. Lo que no sabía Napoleón III era que el telegrama por el cual él se va a enterar era una trampa, estaba hecho para que incitar a que Napoleón declarara la guerra a Prusia y así Prusia conseguir la razón que ellos querían para así invadir Francia y ganarles en la guerra, porque Prusia tenía una táctica que confiaba mucho en su ejército y creían que iban a ganar a Francia. Y así les hicieron una derrota, les infligieron los prusianos una derrota humillante a Francia, que va a llevar a este famoso cuadro en el Salón de los Espejos, Versalles, Rusia o Alemania. Bueno, este famoso cuadro que es la constitución del Segundo Imperio Alemán en Francia, ni más ni menos que en Versalles, humillación nacional para Francia, se crea Alemania en la propia Versalles, en el propio palacio del rey Luis XIV de Francia. Todo a costa de el conflicto por quién va a ser el sucesor del trono en España. Bueno, otra anécdota sobre esto. En España a Leopoldo le llamaban Leopoldo de Oleole si me eligen porque no sabían pronunciar muy bien, yo tampoco, cómo se pronuncia Hohenzollern.
Ole ole, ¿no? Hohenzollern, ole ole, si me eligen. Bueno, como os digo, de un conflicto por ver quién es el sucesor en España, una causa de enorme calado internacional que es la guerra entre Prusia y Francia, la derrota humillante de Francia y la creación bueno, del Imperio Alemán, realmente. Luego, también Prim, bueno, realmente Prim no, pero Prim como jefe de gobierno va a tener que proponer a Espartero que sea el nuevo rey de España. Espartero, el problema era que ya se había retirado. Espartero que había ya vuelto a la política en el bienio progresista, fijaros en el año 54, ¿no? Ahora estaba más que retirado ya. Entonces, cuando Espartero recibe la carta de que las Cortes del 69 le están proponiendo ser nombrado rey de España, lo va a rechazar. Fijaros en que Espartero había nacido como una persona no privilegiada. Y va a finalizar sus días habiendo incluso siendo ofrecido el ser nombrado el rey de España. Es un señor que pese a haber caído en desgracia en su regencia de Isabel II, mantenía un gran prestigio. Y luego ya el último de los candidatos es el príncipe Amadeo de Saboya. Saboya es la familia real de Italia. Italia que acababa también de formarse. Alemania e Italia se van a constituir justo en estos años. Y la familia de Amadeo y el Amadeo mismo eran liberales, estaban a favor de este tipo de gobierno. Entonces, se va a elegir a Amadeo de Saboya como rey de España. Es la candidatura que fue más votada. Y se le va a proclamar rey de España ya en enero del año 71. Bueno, él era progresista. Luego, además, era católico, lo cual, bien, perfecto, cumple con los requisitos. Y además, su dinastía era muy prestigiosa dentro de Europa. Pero también tenía sus problemas, ¿vale? Realmente Amadeo tenía sus problemas. ¿Y cuáles eran? Bueno, pues él era masón, formaba parte de los masones, de la masonería, lo cual le hacía bueno, pues, gente en España no confiara en él. Y luego también era pues él creía en sus ideales. Y eso lo va a hacer que cuando haya conflictos políticos en España y vea que son prácticamente imposibles de resolver, pues se encuentre con que no puede gobernar como él cree. Bueno, entre tanto, el Partido Republicano cada vez va dirigiéndose más hacia la rebelión armada como forma de implantar su ideología, que es la República Federal. Bueno, Amadeo es rey, ¿no? Va a ser rey desde enero de 1871 hasta febrero de 1873. Bueno, Amadeo, este de aquí, Amadeo va a tener un reinado muy inestable, muy difícil. Inestable tanto social como políticamente. Ejemplo, va a haber 3 elecciones en tan solo sus pocos años de reinado, va a haber 6 gobiernos. Y ahora, ¿por qué tantos problemas de gobierno? ¿Cuáles son los factores que tenemos que sabernos? Bueno, pues lo primero es que Prim, que era la persona que más había apoyado la candidatura de Amadeo, va a ser asesinado en un atentado. Empezamos una tendencia política en España que son los atentados contra jefes de Estado, contra jefes de gobierno de España. Y Prim, cuando muera, pues va a suponer que en España la persona que había tenido la mayor influencia política, pues va a desaparecer. Entonces pierde su apoyo principal en el gobierno, Amadeo. Además, él era el único que verdaderamente tenía el poder político, la capacidad de hacer que los monárquicos em, progresistas y que los de la Unión Liberal y que esos monárquicos demócratas pues estuvieran todos de acuerdo, que estuvieran unidos. Más razones. Luego, los partidos políticos van a tener un apoyo muy escaso. La monarquía va a tener
No tanto problema porque haya gente que esté a favor de la República, gente que esté a favor del carlismo, sino el que los partidos que se habían unido para acabar con Isabel II, los partidos que se han unido para dar lugar al gobierno provisional, pues van a romper entre ellos. Los progresistas se van a dividir en dos grupos. Por ejemplo, los progresistas que realmente eran la mayoría dentro de ese gobierno de gobierno provisional y luego también con Amadeo. Vamos a tener al Partido Constitucionalista con Sagasta del cual hablaremos mucho en el bloque 7, que eran más conservadores, ¿vale? Estaban más a favor de que esos radicalismos de los demócratas no vayan muy rápido. Y luego tenemos al Partido Radical. Los radical sí que están a favor de más cambios, más modificaciones al sentido democrático. Entonces ya, más cosas a memorizar. Progresistas se dividen en constitucionalistas de Sagasta, radicales de Ruiz Zorrilla. Venga, tercera razón, la agitación social. Ya os he comentado que debido a que en la Constitución del 69 se dice que hay derecho de reunión, pues el movimiento obrero cada vez se va organizando más. Entonces, el movimiento obrero realmente lo que consigue es unificar, organizar las reclamaciones políticas, las reclamaciones de justicia social de campesinos y de obreros. Luego también tenemos que va a iniciarse en el año 72 una nueva guerra carlista, tercera guerra carlista, y eso siempre supone un problema de inestabilidad. Luego, en Cuba, ya desde el año 68 se había empezado una nueva guerra, un nuevo conflicto militar, el cual se va a ir recrudeciendo. Entonces, todos esos problemas van a hacer que Amadeo I vaya a abdicar. Va a haber una situación en la cual dos grupos de poder dentro del Estado español van a entrar en conflicto. El uno le va a exigir a Amadeo que haga bueno, pues que se quite de en medio al otro, el otro no acepta al uno. Y viendo esta situación, utilizando esa situación concreta que en verdad no tenía gran importancia, pero que provenía de un contexto de muy difícil gobierno, por todo esto que hemos estado mencionando antes, pues va a hacer que Amadeo decida abdicar. Entonces, todas estas razones que hemos explicado hasta ahora, unidas, van a hacer que Amadeo decida que no quiere, que no puede realmente gobernar en España. Este cuadro es Amadeo en el funeral de Prim. Bien, entonces pasamos al siguiente fase, la Primera República en España. Amadeo abdica y ahora hay que decidir desde las Cortes si quiere conseguir un nuevo rey o la otra opción, se instaura una república. Ya hemos dicho que el Partido Republicano está ganando poder. Bueno, pues esas Cortes van a proclamar la república. No es que de repente las Cortes vean como mejor opción, así todos en mayoría, la república, sino que más bien es una inercia. Más bien es una inercia de frente a la imposibilidad de otra opción, pues al final los republicanos presionan, cada vez realmente tienen más apoyo social, tienen más votos y consiguen hacer que las Cortes se aprueben, vamos, proclamen la Primera República Española. Fijaros en el cambio, de Fernando VII y su absolutismo, de Isabel II, del carlismo, que es muy monárquico, al sexenio democrático y ahora ya la República. España sin entender que necesita un rey. Bueno, pero es que si ya venimos de un montón de problemas políticos, de un montón de dificultades de gobierno, pues ahora se suma el que los republicanos también van a entrar en conflictos internos. Y el conflicto va a ser entre los republicanos federalistas, que ya hemos mencionado antes, y los republicanos unitarios. El republicanismo federalista es mucho más progresista, está más vinculado a la revolución social, a conseguir derechos políticos de los ciudadanos,
Mientras que el republicanismo unitario es mucho más conservador. Entiende que tiene que haber un poder central, un poder que esté muy claramente por encima de todas las zonas de España, al final más conservador. Bueno, aquí algunas fotos bueno, pues representaciones litográficas de cómo es esa proclamación de la República en España. Barcelona, proclamación de la República, bueno, aspecto de la Plaza de San Jaume, la mañana del 21 de febrero. Ahora, la República Española, ya desde, vamos, que es del año 73 e inicios del 74, va a estar rodeada de problemas. Si el reinado de Amadeo ya había sido muy complicado, pues la República también va a ser muy complicada de gobernar. En este cuadro me gusta mucho, representa a, bueno, una supuesta República Española, representada en esta mujer, que cuenta con el apoyo pues de países como Estados Unidos, como ay, no me viene a la cabeza más ahora mismo, pero realmente el principal serían los Estados Unidos y otros países republicanos están representados aquí, frente a los estados más monárquicos, ¿no? Pues Prusia, Rusia, Austria, que van, bueno, Francia también era una república en este momento. Bueno, pues el conflicto, ¿no? Entre republicanismo y sistema monárquico. Y aquí tenéis a la República también extenuada entre los conflictos entre los federales y los unitarios. Bueno, todo el rato parece que estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Como el periodo de reinado de Amadeo fue muy inestable, muy difícil de gobernar. El periodo de la Primera República, pues lo mismo. Periodo breve, inestable. Incluso más que el reinado de Amadeo. Y ahora, ¿cómo lo organizamos? ¿Cómo lo explicamos? Pues con cuatro presidentes. Ahora, yo, como profesor de segundo bachillerato, yo entendería totalmente que no os memoricéis los cuatro presidentes. Es muy difícil, pero sí que hay alguno que tenéis que intentar memorizar. Principalmente Pi Margal y Castelar. Ahora vamos a ir explicando las cuatro fases. Lo que sí que tenéis que intentar, por favor, recordad es que hay cuatro fases y un poco las características. Primera fase, primer inicio de la Primera República. Bueno, pues con Figueras, el inicio de la República es de elecciones a nuevas Cortes Constituyentes. Se va a hacer un intento de una nueva constitución española, republicana. Y en esas elecciones quienes vencen son los republicanos federalistas, es decir, los más radicales, ¿vale? Aquí tenéis el resultado de esas elecciones. Lo que pasa es que es una situación de gran desorden, de gran tumulto social, entonces es lógico que esos republicanos federales, que son los que tienen el apoyo de las juntas locales, pues sean los que más consiguen azuzar a la gente, ¿no? Más consiguen pues movilizar el voto de la gente, del voto popular, que bueno, pues claro, es que una vez que en España tiene derecho a voto toda persona, todo, vamos, todo hombre, desde luego, todo hombre, pues bueno, es fácil, ¿no? Utilizar los populismos, es fácil convencer a la masa en favor de los postulados más radicales, más democráticos. Bueno, después de esa mayoría aplastante de los federales, llega el gobierno de Pi y Margal. Y ahora, este señor, que empieza a gobernar en mediados de año del 73, en junio, propone instaurar la República Federal, pero intentar hacerlo de una forma organizada, ordenada. Pero los republicanos federales, lo estoy diciendo todo el rato, son los más radicales, son los más progresistas. Bueno, pues eso de hacerlo de forma ordenada va a ser muy complicado, porque los que estaban más a favor van a hacerlo de una forma muy acelerada, muy radical. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ocurrir un movimiento que se llama el movimiento cantonalista, y que son un movimiento que lo que busca es que las diferentes regiones de España se erijan como cantones independientes, por ejemplo, bueno, el más famoso es el cantón de Cartagena, que luego ya decidan si quieren formar parte de la Federación Española, ¿no? Luego ya veremos si yo formo. Primero yo me constituyo como gobierno independiente de y una zona de España, y luego ya veo si formo parte de la Federación, ¿no?
si quiero formar parte de España. Entonces eso es claramente muy desordenado, no es ordenado. Entonces, Pi Margal va a fracasar. Y eso va a hacer que vaya a haber un nuevo gobierno más defensor del orden, ¿no? Intentar restablecer el orden en España. ¿Y cómo se establece el orden? Pues a través del ejército. Al final, es como lo que os he explicado en clase de la Guardia Civil y la Milicia Nacional. La Guardia Civil al final es un cuerpo militar que está hecho para defender el orden, que beneficia a principio, quien más interesado está en que exista orden, al final son los más poderosos, ¿no? Los más burgueses, los más terratenientes. Bueno, pues eso es lo que se intenta hacer en esta tercera fase. Entonces, la República está virando, está cambiando, está girando hacia las posiciones conservadoras, las unitarias. Salmerón va a dimitir porque le van a pedir desde el ejército firmar penas de muerte y él no quería aceptarlo. Él puede ser muy conservador, pero una cosa es ser conservador y otra cosa es tener las agallas de firmar un decreto de ejecución, de ejecución militar de alguien con el que, vamos, en una situación en la que no crees que se le tenga que ejecutar. Bueno, pues Salmerón dimite por eso. Y entonces tenemos ya el último periodo, el de Castelar. Castelar es representante del republicanismo más unitario, más conservador. Y él llega al gobierno en septiembre del 73. Bueno, él quiere hacer lo mismo que Salmerón, quiere restablecer ese orden público, entonces va a pedir poderes especiales. Y ahora, eso de poderes especiales, cuando lo escuchéis, eso de pedir poderes especiales a las cortes, eso significa instaurar algo muy similar a una dictadura, ¿vale? Eso es para situaciones muy extremas, porque significa que durante un tiempo no va a regirse por la Constitución. Entonces, él quiere poder gobernar por decreto, pero bueno, él lo quiere hacer por 3 meses. Cuando pasen esos 3 meses, él quiere volver a pedir a las Cortes que se le den esos poderes especiales. Pero, en ese momento, en las Cortes, después de esos 3 meses, se va a hacer un voto de confianza. Que esto, bueno, pues ya veis que nosotros en España, con nuestra situación política 2022, pues lo hemos visto varias veces, ¿no? Como el gobierno se tiene que someter a un voto de confianza. Bueno, entonces, eso significa que los que forman parte de las Cortes, los diputados, votan si creen que el gobierno tiene que seguir existiendo o no, ¿no? Como si tiene que estar en manos de quien lo tiene o no. Y van a perderlo. Entonces, claro, si no hay gobierno, hay que elegir un nuevo gobierno. Y había miedo a que ese nuevo gobierno lo tomaran los federalistas, no los unionistas, no los unitarios. Entonces, frente a ese miedo de que los federalistas pudieran volver al poder, recordad que con Pi y Margal los federalistas han llevado a cabo una enorme revolución muy radical que ha sido sometida por el ejército, pues para evitar que eso pueda volver a pasar, golpe de estado. Un golpe de estado del general que se llama General Pavía, que le tenéis aquí, un señor que en esta foto no se muestra que es de armas tomar, ¿no? Que era el capitán general de Madrid, y que decide entrar con el ejército en el hemicilio, perdón, en el hemiciclo del Congreso y disolver la Asamblea, disolver las Cortes. Con lo cual se va a instaurar una dictadura en España. Ahora vamos a hablar un poco más de esa primera república. La república no llega nunca a conseguir instaurarse de una forma estable, ni mucho menos. Y eso va a hacer que después de que se destituyan las cortes y demás, se disuelvan las cortes, pues se haga una dictadura con Serrano. Serrano, que ya hemos hablado de él, es este señor que había presidido el gobierno provisional, ¿no? Estamos aquí. Pues Serrano, este señor, el del gobierno provisional, después de la Primera República pasa a ser dictador en España. Bien, entonces, durante un año, él va a mantener las formas republicanas, no va a instaurar una monarquía, pero sí que va a gobernar de forma dictatorial. Y eso va a ser un periodo de transición dictatorial para volver a restaurar la monarquía. La burguesía española se había cansado de la inestabilidad política del sexenio democrático.
No tanto porque no haya gobierno, ¿vale? No es una cuestión de que ellos ansíen que haya un gobierno que esté gobernando durante años, que bueno, quizás también podían quererlo, sino porque el desorden político habitualmente lleva también a desorden social. Y el desorden social lleva al peligro de que los mm, desposeídos, la gente pobre, tenga más poder. Y si tiene más poder es en perjuicio de la gente con más poder. Entonces, eso no gusta. Entonces, la burguesía poco a poco se ha ido haciendo muy conservadora en España. Y quieren orden. ¿Y quién les propone orden? Pues este señor del cuadro de aquí, que es Cánovas del Castillo, que dentro del siglo XIX español es uno de los grandes personajes, ¿vale? Es uno de los principales protagonistas del siglo XIX español, Cánovas del Castillo, que va a proponer que Alfonso, el hijo de Isabel II, que ya había sido candidato al trono de España en el sexenio democrático, sea el rey de España. Y entonces ese proyecto es el que va a triunfar. Pero eso ya es el final del sexenio democrático. Ahora, problemas que había tenido el sexenio democrático. Bueno, pues cuatro problemas que vamos viendo uno por uno. Lo primero, la guerra en Cuba. En Cuba, vosotros no tenéis que contar la guerra al completo, ni mucho menos, solo tenéis que mencionar problemas que tuvo el sexenio democrático durante todo su periodo. Pues primero, Guerra de Cuba, la Guerra de los 10 años. Esta guerra la vais a mencionar también en el siguiente epígrafe. Bueno, Cuba poco a poco va viendo cómo se extiende el liberalismo, cada vez con más poder, ¿no? Cada vez más presencia de apoyos sociales. Principalmente apoyado por los pequeños y los medianos propietarios y la pujante, bueno, la clase media que poco a poco va ganando presencia en Cuba. ¿Y qué quieren? Bueno, pues no es que directamente quieran la independencia, pero sí que quieren más autonomía. Quieren tener más poder político. Pero eso desde España es inadmisible. Entonces eso va a hacer que como no hay ninguna concesión a los liberales, pues surja con mucha más fuerza la revolución ya independentista, ¿vale? Ya no ya quieren solo autonomía, directamente la independencia. Entonces eso lleva a la guerra. La guerra no se va a gestionar bien desde España. ¿Por qué? Lo que se hace es mandar al ejército un poco a lo loco y eso en una situación en la que en España pues había una gran pobreza por culpa de las crisis políticas en España, ¿no? No hay una estabilidad política en España. Y además es que Cuba tiene el apoyo de los Estados Unidos, que tienen muchos intereses económicos en la producción de azúcar, sobre todo en Cuba, que tenía mucha presencia de Estados Unidos, al cual se vendía gran parte del azúcar. Entonces, en Cuba, que está muy cerca de Estados Unidos, pues Estados Unidos ambicionaba que Cuba fuera independiente para que cayera más en sus redes, ¿no? Que ellos pudieran controlar más el comercio. Luego, la guerra carlista. Em, en este caso, el candidato es uno nuevo, ¿vale? Ahora es Carlos VI. Hemos visto a Carlos V, hemos visto a Carlos VI y ahora es Carlos VII. Perdón, no sé si he dicho sexto, séptimo. Los carlistas van a seguir defendiendo las mismas ideas. En este caso, la guerra sobre todo va a ocurrir por los mismos sitios, ¿no? Zonas rurales de las Vascongadas, el País Vasco, Navarra y Cataluña. Y luego, con menor incidencia, en Aragón, Valencia y en Castilla. Realmente, aunque la guerra no sea un peligro tan grande como la Primera Guerra Carlista, sí que es mayor a la Segunda Guerra Carlista y va a ser un factor de desestabilización política muy grande, tanto para Amadeo de Saboya como para la Primera República. Aquí tenéis las zonas de España con mayor presencia de los levantamientos carlistas en esta tercera guerra. Y ahora, bueno, simplemente por mencionar, ni esta guerra de Cuba ni la guerra carlista son finalizadas durante el sexenio. Serán ya finalizadas después con la restauración borbónica. Bueno, tercer problema, el cantonalismo. Bueno, pues el cantonalismo es un movimiento político y social el cual defendía que los diferentes territorios de España se constituyeran como cantones independientes
que luego dieran lugar se unieran en forma de una república federal. Bueno, el cantonalismo va a ser muy, muy radical. Y eso va a hacer que eso genere terror o miedo, rechazo entre las burguesías que creen que el cantonalismo es una muestra de lo que les espera si no restauran el orden, ¿no? El primer cantón que se declara independiente en España o constituido como cantón es el de Cartagena, pero le van a seguir muchos otros, sobre todo en el Levante y en Andalucía. En este mapa están señalados cuáles son esos cantones que se declaran en España. Cantón es un territorio, o es el nombre con el que se designa a un tipo de división administrativa, una región o territorio que goza de gran autonomía de gobierno dentro de una organización más amplia, un Estado federal. Cantonalismo sería el sistema político que propone la división del Estado en cantones prácticamente independientes. Bueno, los cantonalistas son suprimidos, son sofocados por el ejército. El único que se mantiene fuerte es el de Cartagena, pero solo hasta enero del año 74. El cantonalismo es un movimiento muy heterogéneo, eso significa que tiene dentro de sí muchos planteamientos distintos. Es una mezcla confusa de republicanismo federalista, socialismo utópico, el cual es el primer socialismo, y también un cierto anarquismo. Lo que pasa es que lo que más les unía, porque esto de socialismo utópico y anarquismo es un poco incompatible, lo que más les unía era la idea de que ellos querían conseguir la revolución social. Es decir, conseguir que en cada zona de España tomen el poder las clases bajas. Y una vez que tengan el poder, poder ya decidir qué quieren hacer con España. Bueno, con esto terminaríamos la parte más específica de lo que es el epígrafe, ¿no? Que si me permitís, a ver, voy a ir a la diapositiva. Os pedía la Constitución que ya hemos explicado, el 69, Gobierno Provisional, reinado Amadeo Sabella y Primera República. Pero luego nos quedaría por explicar el movimiento obrero que está surgiendo en España durante esta época. Esto del movimiento obrero lo voy a poner en otro vídeo, para que lo podáis ver ya a posteriori, ya que yo creo que para este examen que tenemos ahora, esto del movimiento obrero no es necesario. Luego, aquellos que estéis viendo todavía el vídeo, que no os hayáis ido ya, os voy a publicar en aula virtual textos del 6.1, del 6.2, que ya habéis visto, del 5.2, del 5.3. Por favor, echadle un vistazo. Ya os diré más el lunes, pero en el examen tendréis un mapa o bien una fuente en los cuales se van a sacar del libro. Cuando digo fuentes, que puede ser a lo mejor una obra de arte importante que hayamos mencionado en clase, que hayamos explicado, puede ser un mapa, puede ser una tabla, puede ser, bueno, ya sabéis, cualquier tipo de fuente, puede ser incluso un pequeño texto, sobre el cual os pediremos que expliquéis algo, ¿no? Eso es la fuente, un punto y medio. Y eso lo sacaremos del libro. Y luego también vais a tener un tema en la opción A y en la opción B un texto, ¿no? El comentario de texto en vez del tema. Ese texto también lo sacaremos de los que están al final del libro de Casals. Así que por favor, si podéis echar un vistazo bueno a los textos, pues sí eso os va a ayudar. Así que nada, muchas gracias por el vídeo y siento la traca. Vale, hasta luego.